Amigos, retornamos por aquí nuevamente. Como cada viernes, la doctora Catherine Medina se empeña en poder llevar a toda su audiencia orientaciones de manera muy importante. En el día de hoy, la doctora cuenta con una invitada muy especial. Doctora, bienvenida otra vez. Robert, muchísimas gracias. Como siempre aquí acompañándote, feliz de poder estar compartiendo con nuestra audiencia esas informaciones que son tan importantes y que son de tan alto valor para todas esas personas que nos escuchan. Robert, como siempre tú sabes que yo soy amante de la prevención. Hoy traemos una invitada sumamente especial, es la doctora Isauri Castillo, quien ella es egresada de la Universidad UNIBE, tiene un posgrado en lo que es odontología pediátrica en la Universidad Católica de Santo Domingo y hoy se encuentran compartiendo con nosotros. Vamos a hablar un poquito de lo que es prevención en infantes. Doctora, bienvenida. Gracias, muy buenas noches. Doctora, yo quisiera que ustedes me permitan yo iniciar con las preguntas, porque desde mucho tiempo hemos escuchado que esos dientes de leche son el punto de partida para la odontología de nuestros niños y niñas. ¿Cómo inicia todo esto, doctora? ¿Cómo inicia la odontopediatría? Sí. La odontopediatría es la especialidad de la odontología que se dedica a la atención de los niños, niñas, adolescentes y pacientes con necesidades especiales en todo lo que corresponde a la salud bucal, la prevención de enfermedades en la cavidad bucal y de una manera más general, la salud integral del paciente, porque no deja de ser que la cavidad bucal forma parte de nuestro organismo. O sea que es importante, cuando hablamos de salud general, pues también tomar en cuenta lo que es la salud bucal de nuestros pacientitos. Siempre que tenemos padres y más padres que están iniciando en su proceso, tienen la duda, tienen la inquietud de cuándo debe comenzar la odontología en los niños, en los bebés. ¿A qué hora, a qué momento, cuál es el tiempo indicado para llevar a esos niños al odontopediatra? Excelente pregunta, doctora Medina. Realmente esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Hace unos años se recomendaba que la primera visita al odontólogo fuera cuando ya el pacientito tenía 3 años, 2 años, pero la recomendación actual es que la primera consulta de odontopediatría debe ser antes de que el bebé cumpla el primer año de vida o cuando erupciona el primer diente. Cualquiera de los dos hechos que ocurra primero, sea la erupción de su primer diente, o sea que salga el primer dientecito, o que cumpla el primer año de vida. O sea que antes de cumplir ese primer año, ya el pacientito debe haber tenido una primera consulta con su odontopediatra. Excelente. Doctora, algo también que los padres preguntan mucho es cómo debe ser la higiene en ese primer año. Por ejemplo, cuando el niño aún no tiene su primer dientecito de leche o no tiene todavía ningún dientecito ahí que esté presente, ¿cómo higienizamos? ¿Cómo lo hacemos? Esto es muy importante porque cuando hablamos de salud bucal, hay aspectos que son relevantes para poder prevenir enfermedades bucodentales y una de ellas es la higienización. Entonces, antes de que erupcione el primer diente, podemos higienizar solo si el pacientito consume leche de fórmula o cuando empieza ya la lactación, o sea, la introducción de los alimentos. Si el pacientito en los primeros meses de vida solo recibe leche materna, no es necesario, porque a veces la mamá preguntan, ay doctora, pero la lengua se le pone como blanquita. Si es solamente leche materna, no tenemos que higienizar. Pero ya cuando empieza la introducción de alimentos o si el bebé ingiere leche de fórmula, pues sí vamos creando esos hábitos de higienización desde los primeros meses de vida. Entonces, cuando erupciona el primer diente, es muy importante comenzar un cepillado, ya con un cepillo dental para bebés, de acuerdo a su edad, pues comenzar esa higienización. Y esto lo vamos a hacer con una pasta fluorada. Antes se recomendaba que se hiciera el cepillado con una pasta sin fluoruro, pero la recomendación actual, de acuerdo a la evidencia científica, es que debemos cepillar con una pasta fluorada desde que erupciona ese primer dientecito. Y de esta manera vamos a prevenir, por ejemplo, la caries dental, que es la enfermedad más común en la cavidad bucal.
Doctora, yo quisiera que me permitan, porque yo quiero volver un poquito atrás, porque usted ha dicho algo que yo creo que debe ser de suma importancia para todo esto. Usted habló de la leche materna, la importancia para preservar los dientes de nuestros niños y niñas. Doctora, si pudiera darme un poquito más de detalle ahí, por favor. Claro que sí. Con relación a la lactancia materna, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que tengamos lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad. Y ya hasta los 2 años, esta lactancia materna va a ser complementaria, es decir, vamos a ir introduciendo alimentos, claro está, que sean alimentos saludables, y sobre eso retomo en un momentito, y esa lactancia materna complementaria se puede llevar hasta los 2 años. Es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, con respecto... Se agrega, hay un ingrediente más, doctora, ¿sí? Atención a las madres, de la importancia de preservar la lactancia de nuestros niños y niñas, ¿eh? Sí es. Correcto. Porque no solamente por lo que estamos hablando ahora, que es relacionado con la salud bucal, sino que esto impacta toda la salud integral del pacientito, porque el bebé adquiere anticuerpos, adquiere todos los nutrientes que necesita durante esas primeras etapas de su vida. Y adicional a esto, una ventaja a nivel ya de cavidad bucal y del desarrollo de sus dientes y de los músculos que participan en la masticación, en la fonación, es que la lactancia materna, cuando el bebé succiona, trabajan músculos que van a ir desarrollándose correctamente, a diferencia de cuando la lactancia se hace exclusivamente con fórmula, o sea, con biberón. El movimiento de los músculos y del maxilar es diferente cuando el niño es alimentado con biberón y cuando es lactado por la lactancia materna. Muy bien. Doctora, usted tenía una pregunta y yo la he interrumpido porque quería llamar a la atención a nuestras madres ahí en esta, de lo que es la necesidad de esa lactancia materna, porque a veces entienden que solamente el tema de la alimentación y demás, pero mire qué ingredientes se puede agregar. Así es. Conservar una dentadura de más calidad a un largo plazo de nuestros niños y niñas. Así es, Robert, de verdad que es de muchísima importancia. Sí, mi pregunta iba en relación al pasar de los años, o sea, ¿cómo la madre sabe qué tipo de pasta dental debe utilizar? Porque Excelente. me imagino que hay un cambio entre un niño, por ejemplo, de 1 añito, de 3, de 5, de 8. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué cambios debemos hacer cuando nuestros niños van creciendo para ir adecuando esa pasta o esos utensilios que utilizamos para limpieza bucodental para nuestros niños? Excelente esa pregunta. Es una inquietud muy común de los padres. La recomendación actual es que usemos una crema dental fluorada, como dije hace un momentito, desde que erupciona el primer diente. Y cuando vamos a comprar esa crema dental, esa pasta dental al supermercado o a la farmacia, debemos fijarnos en los ingredientes que esta contiene. Y la recomendación es que empleemos una crema dental con mínimo 1000 partes por millón de fluoruro. Y eso se lee en la parte de los ingredientes. Está casi siempre en letra muy pequeña, pero es muy importante esta concentración de fluoruro porque en menos cantidad de esta, no tiene la evidencia científica demuestra que no tiene una efectividad en la prevención de caries dental, que es lo que finalmente estamos buscando al emplear cremas dentales fluoradas. Entonces vamos a continuar empleando esta crema dental fluorada. Lo único que vamos graduando es la cantidad de pasta a aplicar en el cepillo. Y esto es un dato importante también, porque muchas madres y padres colocan la pasta como que en el cepillo completo. Y no debe ser así. Para niños menores de 3 años, la recomendación es que la cantidad de pasta que aplicamos al cepillo sea equivalente a un grano de arroz crudo. Y ya para niños de 3 a 6 años, aumentamos la cantidad a un guisante, a un granito de guandul. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a colocar sobre el cepillo. Y sobre esto, es muy importante la visita regular al odontopediatra. ¿Por qué? Porque así vamos detectando el nivel de riesgo que tiene el paciente, si tenemos que ir haciendo algún ajuste en lo que corresponde a la alimentación de ese pacientito o en lo que corresponde a los hábitos de higiene, si están realizando correctamente el cepillado en casa, si están empleando una crema dental adecuada, el cepillo adecuado para la edad. O sea que son varios aspectos que se pueden tomar en cuenta en esa consulta odontológica
y de acuerdo al riesgo del paciente y a los hallazgos que vamos viendo, tanto clínico como radiográficamente, pues entonces ir haciendo las adecuaciones de acuerdo a sus necesidades. Definitivamente de acuerdo con usted, doctor. O sea, si implementamos estas técnicas, estos tips, le damos seguimiento a nuestro hijo, a nuestro paciente en cada caso, y llevamos estos consejos, eso se va a traducir a futuro como un niño sano, con una higiene bucal buena o excelente, se va a traducir a mucha salud, se va a traducir a un paciente que no va a tener miedo de asistir al odontólogo, porque eso es un caso muy también notable ya hasta en pacientes adultos. O sea que por eso es que es tan importante la visita al odontopediatra y dejar esa vieja cultura de, como decían los padres antes, bueno, esos dientes se van a mudar y cuando se muden vamos a tener dientes nuevos y entonces eso sí lo cuidamos. Entiendo que definitivamente no, que es importantísimo llevar a nuestros niños al odontopediatra, porque aquí hay muchísimas cosas donde podemos enriquecer la higiene, cómo enseñar al niño, o sea, toda esa guía podemos enriquecerla yendo al odontopediatra, o sea, definitivamente. Doctora, una pregunta también curiosa que tienen los pacientes cuando llegan a la consulta es el tema de los enjuagues bucales, o sea, ¿a qué edad un niño puede comenzar a utilizar los enjuagues bucales? De acuerdo, hay diferentes tipos de enjuagues bucales. Hay algunos que contienen fluoruro, otros que tienen agentes antimicrobianos, o sea que todo va a depender de la necesidad del paciente. Pero un aspecto clave a la hora de recomendar un enjuague bucal es que el paciente ya tenga la capacidad de escupir. Y hay una prueba que podemos hacer rapidito y es en un vasito plástico pequeñito, ponemos agua, pedimos al niño o niña que haga enjuague y que deposite nuevamente en el vaso. Y así nosotros comprobamos si ya está en capacidad de escupir correctamente sin ingerir el producto. Entonces, en ese momento ya el niño va a estar capacitado de ir introduciendo esos enjuagues bucales. O sea que no hay una edad específica, va a variar de un pacientito a otro y de sus necesidades clínicas y odontológicas. Doctora, yo quisiera que usted me permita, porque yo escucho a la doctora Catherine que habló del proceso que regularmente conocemos los padres, que es cuando nuestros niños mudan esos dientes, que es súper interesante. Yo sé que muchas veces la doctora ha dicho, habemos padres que entendíamos que era después de los 8 años que mudan estos dientes, pero ustedes han hablado del cuidado tan temprano. Si pudiera ampliar un poquito en ese sentido, doctora. Claro que sí. Los dientes primarios, o como la gente los conoce, los dientes de leche, erupcionan, salen en la cavidad bucal alrededor de los 6 meses de edad. Sí. Y se completa la dentición primaria alrededor de los 3 años, de los 2 años, 3 años de vida. Para los 3 años ya el niño debe tener en la boca 20 dientes, 10 en superior, o sea, en el maxilar superior, sí, los 10 dientes arriba y 10 dientes abajo. Eso completaría lo que es la dentición primaria. Y alrededor de los 6 años comienza entonces la erupción de los dientes permanentes. Sí. Y un dato muy curioso, Robert, es que el primer diente permanente que erupciona, que hace aparición en la cavidad bucal, es el primer molar permanente. Entonces, ¿qué pasa? Que los pacientitos llegan próximo a los 6 años, y la mamá ni se ha enterado que está erupcionando ese primer molar permanente. Y es súper importante comenzar a cuidar esos dientes permanentes. Inmediatamente hacen aparición en la cavidad bucal. ¿Por qué? Porque los dientes permanentes, como su nombre lo indica, no son como los primarios, no son como los dientes de leche que se mudan, se recambian, ¿de acuerdo? Entonces, desde los 6 años hasta que esa persona culmine su vida, pues van a estar presentes en la cavidad bucal. Y retomando un aspecto que señalaba la doctora Catherine hace un ratito, de que mucha gente tiene miedo de asistir al odontólogo, sobre todo en personas adultas. La odontología ha ido cambiando a lo largo del tiempo y es muy importante no crear esa cultura de miedo en los niños, ¿ok? Teniendo nosotros a lo mejor alguna experiencia que no ha sido agradable, la odontología ha ido variando a lo largo del tiempo y lo más importante es que si empezamos a tiempo, el manejo va a ser preventivo. Va a ser un pacientito que va a ir a la consulta para su profilaxis, o sea, para su limpieza, para aplicar fluoruro, para aplicar sellantes, que son materiales que nos ayudan a prevenir lesiones de caries.
Entonces, es muy diferente a cuando empezamos la atención tardía, donde ya ese pacientito posiblemente tiene lesiones de caries que están profundas, que han provocado dolor. En muchos casos tenemos que hacer restauraciones, tenemos que hacer tratamientos que involucran la pulpa del diente, o sea, el nervio y los vasos sanguíneos de ese diente. O sea, son procesos que a veces pueden ser dolorosos o molestos. Sin embargo, cuando empezamos a tiempo, pues prevenimos este tipo de manejo y hacemos un manejo preventivo. Y es muy importante por esto iniciar a tiempo y que esa primera consulta, como decía hace un rato, sea antes de cumplir el primer año y mantener esas visitas periódicas de acuerdo a la recomendación del odontopediatra. Todo va a depender del nivel de riesgo. Habrá pacientes que necesitan ir al consultorio cada 3 a 4 meses porque tienen un nivel muy alto de riesgo de desarrollar lesiones de caries. Y habrá otros pacientes que son de un nivel bajo de riesgo. Y a esos pacientes que tienen menos riesgo de desarrollar lesiones, pues los vamos a ver en el consultorio entre 6 a 12 meses. Muy bien. Doctora, como ustedes lo han dicho desde el principio de su intervención, todo es fundamentado en lo que es la prevención, doctora. Definitivamente. Prevenir más que todo. Doctora Así Catherine, sé que quedan inquietudes, quedan temas por profundizar aquí. Si alguien de los que nos ven en estos momentos tiene interés de poder hacer un chequeo preventivo, consultar, ver cómo poder detener cualquier proceso que luego sea lamentable en lo que es su salud bucal. Doctora, ¿cómo se pone en contacto con usted, por favor? Claro que sí, nos pueden encontrar en los teléfonos 809-536-8763 y al 829-808-1877. Excelente, doctora. La gracias a usted y a nuestra invitada, muy interesante y toda una educadora en estos temas de la salud bucal para nuestros niños. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Nosotros hacemos una pausa, doctora. Retornamos ya con el contenido de este su espacio. Hasta la próxima.